bienvenidas a su programa Agendas de la Pastoral de la Cultura, un programa del Consejo de Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Panameña. Aquí conversamos sobre una variedad de temas de la agenda pública nacional, de lo sociocultural y económico-político, desde una perspectiva humanista y cristiana, a través de un diálogo con diferentes actores claves, nacionales e internacionales. Con todo cariño, los saludamos a ustedes, amigos oyentes, su servidora Diana Candanedo, hoy transmitiendo desde Madrid, y en conducción conjunta con nuestra colega María Gabriela Alvarado. María Gabriela. Y con la presente ayuda de Lidia Monterrey en los controles y Yochoa Lucero en las redes. Y las bendiciones de Monseñor Lacunza, presidente de nuestro Consejo de Educación y Cultura. Antes de iniciar, ponemos este programa en las manos del Señor de la Vida, de nuestra Madre Santa María, que hoy la veneramos en la advocación de Guadalupe, aquella que vino a abogar por los indígenas cuando estaban siendo esclavizados. Y le pedimos sabiduría para nuestro invitado, apoyo en las necesidades a nuestros oyentes y a todo nuestro valiente pueblo panameño en esta hora difícil. María Gabriela. Muchas gracias, Diana. Llegamos al último programa Agenda del año 2020, año en el que se han vivido desafíos sociales, económicos, políticos, culturales y sanitarios a nivel mundial, principalmente debido a la pandemia por la COVID-19. Hemos sido testigos de los procesos que la ciencia ha presentado para buscar soluciones a esta crisis global. Ha quedado en evidencia las desigualdades sociales en las que vivimos. Quiero pensar que terminamos un año en el que hemos avanzado como sociedad en empatía, solidaridad, higiene, y que apreciamos más el valor del tiempo con los seres queridos, el valor del trabajo, la libertad de movernos, entre tantas otras reflexiones que seguramente nuestros oyentes han vivido en estos tiempos de pandemia. Está claro para mí que el año 2021 nos traerá grandes retos, y analizar lo que ha sido este año nos puede ayudar a prepararnos para tomar las decisiones más atinadas para avanzar en tiempos de crisis. Para hacer un balance del año 2020, hemos invitado al Dr. Harry Brown Araúz. Él es director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS-IP. Cuenta con un doctorado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de los libros El vencedor no aparece en la papeleta y Partidos Políticos y Elecciones en Panamá, un enfoque institucionalista, y editor y coautor del libro Las reformas electorales en Panamá, claves de desarrollo humano para la toma de decisiones. Ha sido profesor de análisis político en INCAE, miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina de la UNAM y la OEA, y del Consejo Asesor del Informe Estado de la Región. Bienvenido a Agendas, doctor Brown. Muchas gracias, María Gabriela y Diana, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y todas las personas que escuchan el programa Agenda. Estoy segura que será de mucha utilidad para nuestros oyentes en todo el país. Vamos a entrar en materia, Harry. Este año 2020 que está finalizando, alguna gente se arrepiente y dice que no lo van a poner en el calendario porque es un año perdido, ¿no? Recuerdo que a inicio del 2020 ya CIEPS había venido trabajando algunas encuestas y realizando algunas investigaciones en temas sociales y políticos. Sin embargo, ya a la altura de marzo, todos empezamos a ver el año 2020 como el año del COVID. Pero debajo del COVID ya estaban presentes una serie de situaciones que la pandemia puso en la superficie. Entonces, quisiera comenzar esta conversación preguntándote cómo tú calificarías la situación de nuestro país, de Panamá, al inicio de 2020, y si en ese momento teníamos o no razones para pensar que ese sería un buen año para las familias panameñas. Adelante, Harry. Gracias, Diana. Mira, es cierto, nadie tuvo la suficiente imaginación para prever el año 2020 que estamos teniendo. Ni siquiera cuando ya se había anunciado el confinamiento,
Yo recuerdo bien que en aquel momento, en el primer anuncio a mediados de marzo, las clases se suspendieron 2 semanas solamente. Creíamos que posiblemente con eso sería suficiente. Y recuerdo conversaciones personales en las que el más pesimista planteaba que esto podía durar 1 o 2 meses y a mí me parecía imposible. Y miren ya por dónde vamos, va a durar todo lo que quedó del año 2020 y lo que queda del año 2021. Mira, para contestar la pregunta de ustedes, yo quisiera echar un poquito más hacia atrás, porque al fin y al cabo la división entre años, el 31 de diciembre es artificial, entonces los procesos sociales y políticos tienen otro tipo de continuidad que cuenta poco con si celebramos el fin de año o no. Y yo creo que hay que tener presente lo que estaba sucediendo al final del año 2019 para entender cómo llegamos al año 2021. Recordemos, tengamos en cuenta que el 2019 fue el año de las elecciones generales. Fueron las 6ª elecciones en Panamá después de la invasión, de la transición a la democracia. Así que teníamos un gobierno recién electo. Y una de las grandes particularidades estructurales de ese nuevo gobierno fue que había obtenido mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Eso es un buen signo de gobernabilidad. Los órganos ejecutivos funcionan mejor y los procesos de formulación de políticas públicas en términos generales son más fluidos cuando el órgano ejecutivo tiene mayoría en la Asamblea Nacional. Y eso no suele pasar en Panamá. Echemos un poco hacia atrás. De hecho, solamente sucede con los gobiernos del PRD. Lo tuvo Ernesto Pérez Valladares, lo tuvo Martín Torrijos y ahora Laurentino Cortizo. Pero en los gobiernos panameñistas no hay mayoría y Cambio Democrático tampoco tuvo una mayoría. Entonces, eso es como en ciencia política, es lo primero que uno mira, si el órgano ejecutivo tiene mayoría o no. Y recuerdo bien que a mí me daba la sensación entre julio y octubre del año pasado que el gobierno PRD estaba logrando algo que ha hecho otras ocasiones. Miren, los gobiernos en general del partido panameñista tienen muchas dificultades en generar mayorías en la opinión pública para las políticas públicas que proponen. Y el gobierno de Cambio Democrático, el periodo que estuvo entre 2009 y 2014, generaba mucha polarización. En cambio, en términos generales, insisto, el PRD logra generar mayorías alrededor de las políticas públicas que propone. No todas, porque también genera una oposición muy fuerte históricamente. La tuvo Ernesto Pérez Valladares y la tuvo Martín Torrijos, que era la oposición de Frenadizo y de Suntrax. Pero fuera de eso, logra generar, digamos, mayorías sociales y de opinión pública. Y ustedes recordarán que y quienes nos escuchan, recordarán que la primera ley importante que pasó el gobierno de Laurentino Cortizo fue el de las asociaciones público-privadas, que era un tema polémico, porque para buena parte de la opinión pública panameña, un asunto como las asociaciones público-privadas podía oler a privatización. Y la población panameña es muy anti-privatización. Y esto tenía como cierto olor a privatización, pero aún así, la opinión pública panameña se alineó. Yo recuerdo programas de radio, opinadores en los medios de comunicación que se alinearon con entusiasmo incluso con las asociaciones público-privadas, y más allá de que sí hubo algunas voces, otros líderes de opinión hacia la izquierda, que muy claramente explicaron y plantearon que eso era, según decían, una privatización disfrazada. Entonces fue como yo recuerdo que fue el primer éxito político del gobierno de Laurentino Cortizo, con su mayoría en la Asamblea Nacional. Y luego vino otro asunto muy importante para tener presentes, para analizar cómo estamos ahora y lo que podría venir después, que fue el intento de reformas constitucionales. Ahí sucedió todo lo contrario. Nosotros en el CIEPS hicimos una encuesta e hicimos algunos análisis en el que hablábamos de que había un bloque proponente. No era solamente el órgano ejecutivo.
En ese bloque proponente de las reformas estaba el órgano ejecutivo, estaba la Asamblea Nacional, estaban los gremios de empresarios y la Concertación Nacional. Ellos le propusieron al país una reforma constitucional quirúrgica en la que se pretendía que solamente se tocaran algunos asuntos institucionales, sobre todo los relacionados con la administración de justicia. Y sucedió algo bastante inesperado, porque la sociedad panameña tiene muy bajo capital social y le cuesta movilizarse conflictivamente. Y hubo una movilización conflictiva inédita, porque quienes comenzaron con esa movilización fueron las mujeres y los grupos LGBT. O sea, estamos hablando de nuevos actores en la política panameña que normalmente no se veían. Y detrás de las mujeres organizadas que dijeron esta reforma constitucional no concibe los problemas de las mujeres, y los grupos LGBT, detrás de ellos se movilizaron las juventudes. En primer lugar fueron las juventudes de la izquierda universitaria, pero luego se les unieron las juventudes de las capas medias con un discurso más anticorrupción. O sea, eran las universidades, la universidad pública y las universidades privadas. Eso no había pasado antes en Panamá, y hay pocos, recuerdo que eso fue muy importante en el año 2015 en Guatemala. No había pasado antes tampoco en las protestas guatemaltecas. El 2015 pasó entonces a finales del 2019, y en esta movilización inédita de mujeres, LGBT y juventudes de capas medias y, digamos, más de centro derecha, y juventudes de izquierda universitaria de la Universidad de Panamá, básicamente. Y esta alianza logró detener el proyecto de reforma constitucional, con varios días de protestas durante finales de octubre, principios de noviembre, que fueron reprimidas, pero detuvieron el proyecto. El presidente Laurentino Cortizo, ¿y qué pasa? ¿Qué nos estaban diciendo estos grupos de mujeres, LGBT y de jóvenes? Esta propuesta de reforma constitucional no es suficiente. ¿De qué hablaron esos jóvenes, que algunos estuvieron en la concertación, y de qué hablaron cuando llegaron a la Asamblea Nacional? Hablaron de los derechos, hablaron de sus derechos, hablaron de las libertades, y eso no estaba concebido en el proyecto del bloque proponente que describí hace unos minutos. Entonces el presidente Cortizo entendió el mensaje y dijo: mira, es que nosotros tenemos que hacer una reforma constitucional que trate los problemas de la salud, de la educación, que no eran los problemas de los que quería hablar el CONEP o la Cámara de Comercio, pero sí quería hablar la población, sí quería hablar de eso. Entonces convocaron un diálogo, y dijeron: el PNUD, vamos a organizar con el PNUD un diálogo. Tengan eso y pongámoslo en una esquina, porque el diálogo era complicado. Era muy complicado para todos los actores, no solamente para el gobierno, sino también, y eso lo tengo escrito en el blog del CIEPS, también lo era para los grupos de jóvenes, porque en lo único que esos grupos de jóvenes estaban de acuerdo, según la encuesta que nosotros hicimos, lo único en que estaban de acuerdo era en lo que no querían. Pero cuando uno comienza a rascar a través de la encuesta en qué es lo que quieren, hay visiones y profundidades distintas de lo que quieren en la reforma constitucional. O sea que posiblemente, ya nunca lo sabremos, el grupo de jóvenes que protestó contra la reforma constitucional en un diálogo se habría quebrado. Y eso habría sido muy, muy interesante verlo, pero no pasó. Yo soy de los que piensa con alguna ironía que ese embrollo en el que estaba metido el gobierno de anunciar un diálogo difícil para todos los actores, quien lo salvó fue la pandemia. Llegó la pandemia y por eso no tuvieron que convocar un diálogo que iba a ser muy complicado. Pero antes de llegar al diálogo, quiero llegar al inicio del año lectivo. Nosotros en el CIEPS, quiero decir algo más sobre la reforma constitucional. En aquel momento, en la encuesta que nosotros hicimos, lo que decía la población es que una reforma constitucional tenía que defender a los pobres. Y eso podía significar muchas cosas. Y lo que decía también esa encuesta, entre varias cosas que preguntamos, la población decía que no confiaba en ninguno de los actores, ni en la concertación,
ni en el órgano ejecutivo, ni en el órgano legislativo, ni en los gremios de empresarios y tampoco en la Asamblea Nacional. O sea, una crisis de confianza. Antes de empezar la pandemia, a principios de marzo, empezó el año escolar y nosotros hicimos una encuesta que creemos que logró cambiar un poco la conversación sobre el año, sobre los problemas de la educación. Porque quizás ustedes coincidirán conmigo y recordarán que años anteriores, por alguna razón, la discusión sobre las escuelas, sobre el inicio del año escolar, se centraba en la infraestructura. Bueno, que las escuelas, que es un tema importante sin duda. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Es que las escuelas se están cayendo, que no tienen agua, ¿qué tal? Y nosotros le preguntamos a la población antes, en una encuesta telefónica en la que nos ayudaron voluntariamente estudiantes de la Universidad de Panamá, fue una experiencia muy grata y espero que enriquecedora para ellas y para ellos. Allí lo que nos dijo la población, que el principal problema de la educación era la formación de los maestros y de las maestras. Y la encuesta afortunadamente se comentó mucho y vimos que el problema es distinto al ladrillo. Es una sociedad que tenemos una élite obsesionada con el ladrillo, pero la población cada vez que se les pregunta nos dice que los problemas no son de ladrillos, sino que son otros. Y el segundo lugar de los problemas de la educación, nos dijo la población en aquel momento, era la ausencia de un plan de largo plazo. Claro, hay algo que se llama COPEME, que ya es ese plan de largo plazo, pero la población en general parece que no lo conoce todavía. Y cuando les preguntamos a la misma población las soluciones para esos problemas, el primer lugar lo obtuvo el plan. O sea, dentro del plan también tienen que estar los problemas de la formación de los maestros. Y esa opinión de la gente, la opinión pública es sabia, María Gabriela y Diana, y por eso es que nosotros hacemos estas encuestas, porque las políticas públicas tienen que tomar la opinión de quienes van a ser los beneficiarios y las beneficiarias. La gente nos decía que la solución tenía que venir con ese plan y que el principal problema era la formación de los maestros. Y lo que nos dicen los expertos y las expertas sobre la educación es que los estudios internacionales y también estudios que se han hecho en Panamá, estoy recordando los estudios que ha hecho Nadia de León, CIEDU, ellos dicen que en sus estudios sale lo mismo, que el gran cuello de botella está en la formación de los maestros, pero ojo, los maestros y las maestras como víctimas de un sistema que no les da suficientes recursos para trabajar, porque tampoco podemos caer en el asunto de que ellos son los culpables, ellos y ellas, sobre todo ellas, hay más maestras que maestros, son las culpables. En realidad nuestras maestras, nuestras docentes, son las grandes heroínas del sistema educativo en el que trabajan con lo poco que tienen en condiciones muy adversas. Entonces hay que apostar por fortalecer las capacidades de las maestras y de los maestros. También la población nos dijo en esa encuesta, días antes de que se desatara la pandemia, la población nos dijo, hizo una evaluación sobre la educación pública y la educación privada, y nos dijeron que la educación pública es mala, pero que la educación privada dependía, tampoco era tan buena. Y cuando les preguntábamos por qué, profundizábamos en ese dato y nos dábamos cuenta que hay problemas en toda la educación pública y en la gran mayoría de la educación privada y que solamente tienen calidad algunas escuelas. Eso es propio de un país desigual. La educación privada tampoco está solucionando. Y la última pregunta que hicimos allí, que era de las más interesantes, por lo menos para nosotros en el CIEPS, bueno, todas eran interesantes, pero esta era, bueno, sí, a nosotros nos parecía especialmente interesante. Le preguntábamos a la población qué preferían, si un sistema educativo que le diera igualdad de oportunidades a todos o que premiara el mérito. Era como esa, claro, necesitamos los dos, pero era esa elección entre la igualdad o solamente concentrarnos o poner el énfasis en quienes tienen mayores posibilidades. Y la población dijo abrumadoramente, no recuerdo el porcentaje ahora, que prefieren un sistema educativo que le dé igualdad de oportunidades a todas las personas. En cada encuesta que ha hecho el CIEPS y en todas las encuestas que hemos revisado sobre los barómetros, la sensibilidad que tiene la población panameña sobre la desigualdad es enorme.
y a veces uno ve la opinión pública y pareciera que no es uno de los principales problemas, pero la gente es muy consciente de que el país es tremendamente desigual de la manera que se lo preguntemos, por la educación, por la salud, lo ponemos hacia arriba, hacia abajo, siempre ha dado el mismo resultado. Y llegó la pandemia. Este es el país desigual, con dificultades para regenerar sus instituciones, para repensarse, que enfrentó la pandemia. Nosotros hicimos, a ver, quiero contarles algo, yo le comentaba a María Gabriela, yo publiqué se publicó hace poco un libro en España por la editorial Marcial Pons sobre el impacto de la COVID en la política latinoamericana. A mí me correspondió, mira, ya que estás en Madrid, Diana, lo puedes buscar. Yo no lo tengo todavía, así que serías la primera que lo tendría. Es de Marcial Pons, y a mí me tocó el capítulo sobre Panamá. De allí yo comienzo contando las diferentes narrativas que hubo al inicio de la pandemia. ¿Por qué? Porque la idea que tenemos de un evento que no entendemos, no tenemos por qué entenderlo, inédito para la gran mayoría de nosotros y de nosotras, un evento de ese tipo, alguien nos los tiene que explicar. Y las decisiones que tomamos y la conducta que asumimos va de acuerdo a esa explicación que se nos da. Y al inicio de la pandemia, en el mes de marzo, hubo, incluso antes del mes de marzo, hubo diferentes actores disputando la interpretación de lo que estaba pasando. Yo le contaba a María Gabriela que la primera persona que salió a explicar qué estaba sucediendo durante la pandemia y que dijo qué debíamos hacer fue el pastor Edwin Álvarez. Él fue el primero que dijo, el virus está aquí desde los carnavales. No, es más, lo dijo antes de los carnavales. Eso ya está en Panamá. Y le dio algunas explicaciones al estilo de los pastores evangélicos, diciendo una serie de cosas, que era un castigo y cosas por el estilo, y nadie hizo caso. Pero el primero que lo dijo fue Edwin Álvarez. Y luego en marzo salieron los científicos a dar las explicaciones a través del lugar que les dio el gobierno, científicos y científicas, sobre todo científicos, la mayoría eran hombres, salieron, excepto la ministra, que era la gran vocera, ¿no? Dieron las explicaciones. Y hubo una disputa, no directa, bueno, sí llegó a ser directa, y voy a contar porque hubo una disputa sobre, bueno, ¿quién explica la pandemia en el primer momento? ¿Desde lo religioso o se explica desde la ciencia? Y ahí hubo dos capítulos. Hubo un capítulo tenso, no porque se hayan insultado directamente, pero recuerdo que el amigo y colega científico Xavier Sáenz Llorens, cuando había versiones en redes sociales que decían algunos religiosos, líderes religiosos, que hablaban con Dios, y yo creo que eso es un tema que le interesa a los oyentes de este programa, que hablaban con Dios, el científico Xavier Sáenz Llorens les dijo que estaban muy bien sus creencias, pero que eran unos esquizofrénicos y creían que estaban hablando con Dios. Desde la posición en la que estaba como principal asesor del gobierno. Para que nos hagamos una idea de la disputa que había por el relato tan fuerte, ¿no? Y que posiblemente todos preocupados y preocupadas por nuestra situación material no nos estábamos dando cuenta, pero bueno, para eso estamos los sociólogos y los politólogos, para ver esas situaciones. Pero ¿cómo se saldó? Y recuerden que también los científicos panameños dijeron que no, que el virus no estaba aquí desde febrero. Edwin Álvarez había dicho que sí, y luego corrigieron, hicieron los estudios y dijeron sí, desde febrero estaba el coronavirus, desde los carnavales eso estaba en Panamá. Así que Edwin Álvarez tenía razón, desde lo religioso. Pero la disputa más o menos se saldó cuando el presidente, miren lo que hace un político hábil, nadie llega a presidente por ser incompetente políticamente. En televisión internacional, en CNN, con una entrevista con Camilo Egaña, le dice, yo soy algo así, palabras más, palabras menos. Tengo un rosario, no lo sacó. Yo tengo un rosario en mi bolsillo. Yo soy un hombre creyente. Pero las decisiones sobre la pandemia se están tomando con asesoría científica. Se acabó. Digamos,
ese es el punto, digamos, es el punto en el que podríamos encontrar analíticamente que se cerró el debate sobre quién nos explicaba y quién estaba dando las soluciones para la pandemia. Te voy a interrumpir un momentito, Harry, porque hay un dicho popular muy conocido que es más palabras menos, a Dios rogando y con el mazo dando. Exactamente, es decir, no son irreconciliables. No son irreconciliables. Y sobre todo para las personas, para las personas creyentes, no son irreconciliables. En ese sentido hay una película muy buena que se llama Contacto, con Jodie Foster, en la que precisamente se plantea ese tema, de cómo muchas convicciones científicas en las que uno tiene, sí, uno trata de comprobarlas, debes tener un estilo, vamos a decirlo como un estilo de fe para creer que esas cosas están pasando. Y la fe, digamos, es un elemento central de la religión. Entonces, sí, no son incompatibles, sobre todo para las personas creyentes. Pero Entonces, yo recuerdo que en ese momento el mensaje más fuerte era: no tenemos toda la información sobre este virus, estamos aprendiendo sobre el virus. Y se generó como un gran interés en conocer de verdad y conocer cómo se hace la ciencia para saber más del virus. Precisamente, como no había información, era muy importante en aquel momento, lo sigue siendo ahora, pero era muy importante en aquel momento quién nos explicaba lo que estaba pasando. Porque además, políticamente, los actores que se posicionan para dar la explicación van a ser los mejor posicionados al momento de aplicar las soluciones. Y esto se va a ver más claramente con la segunda disputa de relato. La segunda disputa de relato fue entre el Estado y el mercado. Y se vio sobre todo, y giró alrededor del tema de la moratoria bancaria. Y ustedes recordarán, era bueno, obviamente, pues muy buena parte de la población ha perdido la capacidad de pagar. Era bueno, ¿qué hacemos con esto? Y el relato estatista vino desde la Asamblea Nacional, sobre todo liderado por la diputada Zulay Rodríguez, que proponía utilizaba una narrativa en que los bancos eran el gran enemigo del resto de la población. Y subrayo una narrativa. Es como tú entiendes esto. O sea, ¿cómo tú le explicas a la gente en palabras sencillas cuál es la situación y cuáles son los peligros? Y muchos políticos, y no solamente los políticos, también pasa en la sociedad civil, en las organizaciones, explican políticamente las cosas a través de identificar un enemigo. Y eso fue lo que hizo lo que estaba haciendo la diputada Zulay Rodríguez, diciendo que pues el Estado tenía que intervenir en la situación, no solamente en la moratoria, sino ir más allá y perdonar a las deudas y cosas por el estilo, tomando decisiones tal. Lo que estaba sucediendo del otro lado, de los argumentos de mercado, digamos, en aquel momento, porque cada uno de estos sectores tiene sus voceros y sus referentes, y no quiero decir que coordinan entre ellos y en secreto, no, sino gente que son referentes. El gran referente era sobre todo, lo recuerdo, Felipe Chapman, que decía, no, los bancos son entes racionales y quieren y van a actuar en el beneficio de la mayoría porque eso es parte de su racionalidad. Eso es un argumento del libro de microeconomía, de las teorías de mercado. Del otro lado, no solamente desde la Asamblea Nacional estaba la diputada Zulay Rodríguez, sino que como referente económico estaba Felipe Argote, que tiene una visión más estatista de la economía. Eso al final se decidió también por la mano del gobierno, en la que la superintendencia de bancos se limitó a dar, ellos le llamaban, a dar herramientas para que los bancos hicieran lo que tenían que hacer y dieron herramientas, se saldó a favor de los bancos. Pero la disputa Estado-mercado fue más allá de los bancos. Cuando las empresas comienzan a resentir el confinamiento, se genera una nueva narrativa en la que se convierte a esos mismos científicos que en el mes de marzo
eran nuestros héroes y confiábamos en ellos desde las corrientes librecambistas y de mercado convierten a esos mismos científicos en científicos burócratas. Y dicen, el problema con ellos es que siguen recibiendo sus salarios. El problema con ellos es que como trabajan siguen recibiendo sus salarios y no están viviendo las penurias del resto de la población. Son unos privilegiados porque están recibiendo sus salarios desde el Estado. Y el problema con ellos es que por trabajar en el Estado tienen impulsos autoritarios y quieren mantenernos al resto de la población confinados a la fuerza cuando nosotros tenemos derecho a ejercer nuestra libertad. Tenemos que aprender a vivir con el virus y salir a las calles. Fue tremendo porque eran héroes en marzo y en mayo, en julio, los convirtieron en científicos burócratas y autoritarios. A la misma gente, a la misma gente. Para los cambios de narrativa, los cambios de narrativa incluso siendo los mismos actores. Pero lo que les faltaba, ¿quiénes estaban en la corriente librecambista? Básicamente eran abogados, ¿no? Abogados que no saben nada de medicina, no son científicos, pero el punto de inflexión de la narrativa librecambista que le faltaba la fuerza científica fue aquel knockout que hizo Flor Misrachi, en la que entrevistaron al buen amigo y muy respetado amigo de nosotros tres, a Jorge Mota, exsecretario de Senacid, y don Jorge. Y por eso digo, esto no es una cuestión de coordinación ni de malas intenciones, sino de las narrativas que se van imponiendo. Don Jorge Mota, científico de los más respetados del país, dice, el confinamiento no tiene sentido. Y allí le da la voz autorizada de un científico que necesitaban las corrientes librecambistas. En medio de todo esto, en la encuesta que hicimos en el CIEPS en el mes de marzo, nos apareció un gobierno que tenía un gran apoyo de la población. Todo el gobierno, el gobierno central con el órgano ejecutivo, el Ministerio de Salud, preguntamos por el Ministerio de Educación, todos tenían un gran apoyo de la población. Fue el momento más fuerte del gobierno durante la pandemia. También los supermercados salían muy alto. Recuerden que en marzo teníamos el gran temor de que nos íbamos a quedar sin comida. Imagínense, si nos quedamos sin comida, un país que no produce nada, bueno, es que la imaginación no nos da para eso. Los supermercados y los científicos, no, el Instituto Gorgas también aparecía muy alto. O sea, puras instituciones públicas y los supermercados y los bancos estarían muy altos. Y también preguntamos en el CIEPS por el apoyo a la democracia. El apoyo a la democracia en Panamá ha ido cayendo a través de los años y en marzo se disparó. Los panameños nos hicimos más demócratas en medio de la pandemia. Y ahí nosotros ensayamos algunas hipótesis para explicarlo. Cuando hicimos la siguiente encuesta en el mes de junio, todos los actores, en la primera encuesta hubo un cambio. El principal problema del país a finales del año 2019 era la inseguridad. Y con la inseguridad, si no me equivoco, la educación y la corrupción. Cuando encuestamos, eso a finales de 2019, cuando encuestamos en marzo, ya en medio de la pandemia, la desigualdad se disparó al primer lugar. Pasaron del quinto sexto, la desigualdad del quinto sexto, con solamente 5% al primer lugar. Eso nos sirvió en el CIEPS para decir, la población panameña entiende la pandemia no como un problema de sanidad, porque la salud no aparecía entre los problemas más importantes, sino que la población panameña está entendiendo la pandemia como un problema social, como un problema de desigualdad, en el que entra la vivienda, en el que entran los recursos, digamos los salarios, en el que entran la educación, no solamente los problemas de sanidad. Entonces sí hubo un cambio, ese es uno de los grandes cambios de la pandemia. La población se ha hecho mucho más sensible a los problemas de desigualdad que tenemos en el país. Y quizás el asunto que más reflejó esos problemas de desigualdad fue el gran problema de mantener a nuestras escuelas funcionando. La desigualdad digital, la brecha digital, de la que habló Raiza Uribarri en el blog del CIEPS.
una gran cantidad de niños y de niñas que no pueden acceder a las clases virtuales simplemente porque no tienen internet o porque no tienen computadora. Pero es que además esa desigualdad alrededor de la educación también nos reflejó una una desigualdad en el acceso al poder. Eso está en el libro también, en mi capítulo del libro. Porque ustedes recordarán que el presidente Cortizo había anunciado, no, la ministra de Educación había anunciado que iban a cerrar el año escolar. Y al día siguiente, el presidente Cortizo desatendió eso y dijo, no, vamos a abrirlo, porque hubo una gran presión de las escuelas privadas con los mejores recursos para que sus niños dieran clases. Ellos dijeron, no, la educación no para. La educación no para y tenemos que ver qué hacemos, sin que tuviéramos la posibilidad de ocuparnos de las niñas y de los niños que no tenían esa posibilidad, pero ellos, a pesar de que los padres de familia dijeron en las encuestas que hizo el mismo Ministerio de Educación, dijeron que preferían cerrar el año escolar, aún así se hizo porque hubo gente más allegada al poder que presionó para que se continuara el año escolar. Vamos recorriendo el año 2020 a medida que tú vas haciendo la narrativa y vas interpretando los hitos más críticos, digamos, del proceso del año 2020, teniendo a la pandemia como hilo conductor. Tenemos que ir a una pequeña pausa en estos momentos, porque también avanza el tiempo del programa. Vamos a interrumpir, ustedes, amigos oyentes, quédense con nosotros, que volvemos enseguida. Tal vez la esperanza y la alegría se han marchado por la enfermedad del miedo y el temor. A tu mente ha llegado hoy, te ha marcado. Pero a pesar de todo es Jesús, la luz del mundo, nuestra salud. Tú no estás solo, siente el amor a tu alrededor en esta te pido que abraces fuerte a tu familia. Queremos recordarles, amigos radioescuchas, que en este mes de diciembre, Radio María invita a todos sus oyentes a participar en el proyecto Navidad en Malambo, donde compartiremos productos de primera necesidad con más de 200 niños protegidos por el orfelinato de San José de Malambo. ¿Sabías que en el hogar el consumo mensual de arroz es 16 quintales? 2 quintales de frijoles y porotos, 200 libras de espagueti, coditos y 100 libras de fideos, 32 bolsas de 10 libras de cereal y pancakes y más de 3 quintales de azúcar morena al mes. Ingresa a radiomaria.pa, /Malambo, y realiza tu donación por banca en línea. Juntos lograremos que no se apague la esperanza. Gracias a la familia de Radio María. Seguimos nuestro diálogo con el doctor Harry Brown, director del CIEPS, el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, y estamos haciendo un balance del año 2020, tomando la pandemia como hilo conductor. Esta segunda parte del programa, Harry, nos habíamos quedado y habías hecho mucho énfasis en lo que María Gabriela inicialmente había planteado, y también de mi parte, que esta pandemia evidenció muchas desigualdades que ya existían. Y tú has dado una serie de ejemplos, y nos hemos quedado en el último de los ejemplos críticos, y es un año escolar, yo diría, fallido, con una, vamos a decir, no sé si decir pantomima de que hubo un sistema educativo funcionando,
cuando más del 60% de los niños panameños no tuvo acceso a un internet robusto como para poder realmente conectarse a un sistema de clases virtuales o finalmente a las clases por radio y televisión. Pero como ya estamos en la última parte del programa, quisiera preguntarte los hitos más sobresalientes en el ámbito económico, en el ámbito político y en el ámbito social. Yo sé que ya los has ido mencionando, pero vamos como a subrayarlos porque queremos también la siguiente pregunta, a partir de eso es, ¿qué lecciones? Porque este tipo de programas son programas que intentan educar para aprender de lo que ocurre en nuestra sociedad y cómo nos posicionamos frente a estas situaciones. O sea, ¿qué lecciones tenemos que aprender o hemos aprendido o faltan por aprender como país, como sociedad, como grupos sociales en esta pandemia? Ustedes en CIEPS han hecho encuestas muy claras donde parece ser que la gente tiene, pero clarísimo, que hay un tema de desigualdad, pero es que lo tienen clarísimo. Entonces yo la pregunta que me hago es si está tan claro y aparece tan diáfanamente en las encuestas, ¿por qué no nos movemos? ¿Por qué no hacemos nada? ¿Qué nos pasa? Bueno, sí, mira, ¿por qué no nos movemos? Precisamente toda esta disputa por las narrativas, yo les decía al inicio que tiene que ver con el interés de los actores de tener la capacidad de explicar qué es lo que está pasando, y quien da la explicación es quien luego va a estar mejor posicionado para proponer las soluciones. Y digamos que los actores que podrían ser los más idóneos para plantear agendas que realmente superen la desigualdad no han estado en la disputa por la narrativa y no se están posicionando suficientemente bien para luego proponer las soluciones. Pero voy a llegar allí. Miren, yo creo que uno de los puntos de inflexión importantes fue la luna digamos que en marzo, abril, hubo una luna de miel, que fue lo que indicó, una segunda luna de miel, que fue lo que indicó la encuesta del CIEPS del mes de marzo. Pero luego vinieron las fuertes sospechas de corrupción con la compra de los respiradores y con la construcción del hospital modular. Y yo lo que decíamos en el CIEPS en aquel momento, en algunas intervenciones públicas que tuvimos, es que la corrupción, el problema de la corrupción no apareció en mayo o en junio, sino que venía de atrás. Eso no es nuevo, ya viene de muy atrás. O sea que en esta pandemia lo que debemos tener claro es que nos están persiguiendo los problemas que veníamos acumulando. O sea, la pandemia lo que ha hecho es exacerbarlos. La desigualdad no es nueva, Diana y María Gabriela, lo sabemos bien. La corrupción no es un problema nuevo. Las deficiencias de nuestro sistema educativo no son problemas nuevos, sino que han exacerbado y han dificultado nuestras posibilidades de respuesta ante la pandemia. Y Panamá, por momentos, ha sido uno de los países que peor desempeño ha tenido durante la pandemia. Y no es casualidad. Yo comienzo aquel capítulo publicado por Marcial Pons con la coordinación de los catedráticos españoles Salvador Martí y Manuel Alcántara. Yo comienzo describiendo una paradoja. Miren, a ver si recuerdo las fechas bien. Sí, no voy a recordar la fecha exacta. En marzo, el diario La Prensa publicó una nota en la que la calificadora de riesgo, ya estábamos en pandemia, la calificadora de riesgo Fitch, creo que era, decía que en el 2021 Panamá sería el país más rico de América Latina. Y ya estábamos en pandemia. Y solamente unos días antes, el CIEPS había publicado la encuesta en la que el 95% de la población decía que su situación económica iba a ser mala o muy mala. Entonces es como, bueno, son países distintos el que ve Fitch
que está viendo la gente. Bueno, así hemos enfrentado la pandemia. Pero bueno, vuelvo al punto de inflexión de pérdida de confianza por la corrupción. El mal desempeño del país durante la pandemia, la cantidad de muertos, los contagios, la imposibilidad que tenía la población que trabaja informalmente de quedarse en su casa, quédate en casa. Y hubo un artista que publicaba algunas fotos y mostraba las casas de la ciudadanía panameña. O sea, era desgarrador, daba dolor. Familias de 8 o 10 personas en algo que no podemos llamar una casa. ¿Quién se puede quedar en casa en esas condiciones? Entonces, toda esa dificultad de enfrentar la pandemia, más los eventos de corrupción, tiraron por el suelo no la calificación del gobierno solamente, María Gabriela y Diana, de todos los actores. Y esto es mucho más grave, porque aquí tenemos en la opinión pública la costumbre de decir que todos los problemas están en el gobierno. No, se vinieron abajo. El gobierno, los medios de comunicación, los bancos, todos. El único actor que quedó de pie fue el Instituto Gorgas. ¿Ah? Los científicos. Y cuando le preguntamos a la población en esas encuestas en qué había que invertir el dinero público, nos dijeron en salud, en educación y en ciencia. Así cambiaron las prioridades de la población panameña durante la pandemia. La cantidad de dinero que se pidió prestado. Panamá ha pedido alrededor, creo que la última cifra que vi, fueron unos 6.000 millones de dólares. Y eso en medio de fuertes sospechas de corrupción, pues es tremendamente molesto para la población. También hay una cosa interesante que creo que debe haber dicho un poco antes. En Panamá, porque tiene que ver con todo el problema de las libertades, los problemas que hubo con la población trans, con el confinamiento tan duro que tuvimos en Panamá. Ustedes recordarán que salíamos las mujeres 3 días a la semana y los hombres nos quitaron el tercer día y eran 2 solamente. Solamente podemos salir 2 horas al día. Esto fue muy, muy duro. Y desde las corrientes librecambistas decían que había una vulneración de los derechos. Y que claro que la había en medio de la pandemia. Y decían que el problema era, esas mismas corrientes librecambistas decían que el problema era que no estábamos haciéndolo dentro del marco constitucional, que se tenía que haber promulgado el estado de urgencia, que es el que obliga a ir a, digamos, es la figura constitucional y que hace que el órgano ejecutivo tenga el control del órgano legislativo. Cada 10 días, todo lo que habría hecho el órgano ejecutivo habría tenido que ir a la Asamblea Nacional y discutirse y ser aprobado. Los préstamos, el confinamiento, todo. Pero claro, había algo de hipocresía en todo esto, porque esas mismas corrientes de opinión que decían que tenía que irse al estado de urgencia y por lo tanto ir cada 10 días a la Asamblea, eran las mismas que durante la disputa por el asunto de los bancos decían que no querían ir a la Asamblea a hacer absolutamente nada. Y recuerden que la Asamblea es la institución en la que menos confía la ciudadanía panameña. Entonces esa es una encrucijada. O incumplimos la Constitución para no ir a la Asamblea, o cumplimos con la Constitución y entonces estamos obligados a ir cada 10 días a la Asamblea para que definan. Harry, estamos en los 2 últimos minutos del programa. Qué desastre, lo siento. Un mensaje final de lo que nos espera, pues, para el año 2021. Las lecciones, sí, las lecciones. Hay que renovar el pacto social panameño, pero ni siquiera eso es nuevo, solamente que ahora se hace mucho más evidente. El pacto social son nuestras reglas no escritas de convivencia. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cómo generamos la comunidad política panameña? Y eso tiene un elemento central, que es la fiscalidad. Tenemos que hablar de cómo los panameños y las panameñas que más tenemos abrazamos e incluimos en la comunidad política a quienes menos tienen a través de herramientas fiscales, un sistema fiscal progresivo para que todos y todas tengamos salud, educación y vivienda. Agradecemos al doctor Harry Bran Araúz por su tiempo, por compartir con nosotros este balance del año 2020
Gracias a Lidia y Joshua por su asistencia en los controles y en las redes. A ustedes, queridos radioescuchas, gracias por sintonizarnos. Los invitamos a continuar escuchando los próximos programas cada sábado en este espacio de 10 a 11 de la mañana. Muchísimas gracias. El que hizo